Conozcamos la Biblia, Antiguo Testamento, con el padre Claudio Doglio. Isaías. El Antiguo Testamento consta de 3 tipos de libros. La primera parte, el Pentateuco o Torá; la segunda parte, los profetas; y la tercera parte, los escritos, textos sapienciales, poéticos y narrativos. Después de haber visto ya los 5 libros del Pentateuco y la historia llamada deuteronomista, concentramos ahora nuestra atención en los libros proféticos. El canon distingue 4 profetas mayores y 12 profetas menores. Los 4 profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. En realidad, Daniel no es un libro profético, así que lo consideraremos en otro momento. Pasemos a reseñar estos grandes libros proféticos mayores, comenzando por el primero, el más grande, el libro de Isaías. Es un auténtico monumento literario. Es una de las obras más ricas y complejas de toda la Biblia. Hay 66 capítulos recogidos en este volumen que toma su nombre de un personaje histórico que vivió en el siglo VII, aunque Isaías no es el autor de todo este libro. Los estudiosos modernos, de hecho, han sido capaces de establecer, sobre la base de un análisis muy preciso y profundo, que se pueden distinguir al menos 3 grandes bloques dentro de del profeta Isaías. Y así terminamos hablando del primer Isaías, el segundo Isaías y el tercer Isaías. El primer Isaías ocupa los capítulos 1 al 39. Es el primer Isaías porque es el Isaías más antiguo, el autor que vivió en el reino de Judea, en la ciudad de Jerusalén, entre los años 740 y 701 a.C. Isaías fue un hombre de la corte, quizás incluso relacionado con el rey, un hombre de gran cultura, de considerable influencia política, pero sobre todo un hombre de fe, un gran hombre de la corte que desde joven se sintió llamado por Dios para ser su representante. Por tanto, debemos aclarar ante todo que el término profeta, a pesar de las falsas interpretaciones que suelen circular, no significa alguien que prevé el futuro, sino alguien que habla en nombre de Dios. Profeta es el portavoz, el representante oficial de Dios. Y en este contexto, Isaías supo vivir su papel como representante de Dios. Se convirtió en la voz de Dios
la palabra que actualizaba las antiguas exigencias de la alianza. Después de Salomón, el reino se dividió. Las tribus del norte se separaron de Jerusalén y de la tribu de Judá. Jerusalén permaneció a la cabeza de un pequeño territorio y la dinastía de David gobernaba un área pequeña, pero este pequeño reino conservaba las tradiciones antiguas y mantenía, mucho más que el norte, la fidelidad a la alianza que el Señor había estipulado con su pueblo. El norte, más grande y diferente, estaba dividido en muchas tribus y estaba gobernado por dinastías que se sucedían con continuos golpes de estado. También habían aparecido muchos profetas en el norte para reprender al pueblo. Eran predicadores itinerantes que ahora llamamos deuteronomistas. En Judá, sin embargo, la situación era diferente. La primera persona que surge en la historia de la profecía en Jerusalén es esta gran figura política y cultural llamada Isaías. Isaías interviene, en primer lugar, en una cuestión política, cuando el poder asirio se volvió peligroso porque el nuevo emperador Tiglat-Pileses III amenazaba con invadir y conquistar todos los territorios de la zona del Canaán. El reino de Israel y el reino de Damasco quisieron organizar una coalición para ir en contra de los asirios. En Jerusalén Isaías estaba en contra y la palabra de Isaías fue decisiva en las opciones políticas. Isaías estaba en contra de la guerra contra los asirios porque mantenía una profunda confianza en el Señor, creyendo que la garantía de Jerusalén era la defensa de Dios, no la fuerza de las armas. No debían confiar en las propias fuerzas militares, debían fiarse de la potencia de Dios. Al principio, Isaías pudo imponer su elección política, determinada por una fuerte convicción de fe, pero la situación empeoró. Ya que Jerusalén rechazaba la alianza, Samaria y Damasco hicieron la guerra a Jerusalén y la ciudad fue asediada. El nombre del rey era Acaz y entró en crisis. Le entró el pánico e incluso hizo un sacrificio humano matando a su hijo para obtener ayuda y protección de los diversos dioses. En esa ocasión Isaías intervino con un oráculo que fue muy famoso en los siglos siguientes. Fue el encuentro del rey que organizaba la defensa y le dijo: «Escucha, heredero de David, dinastía que desciende del antiguo rey David. No les basta cansar a los hombres que cansan incluso a mi Dios. Por eso el Señor mismo les dará
una señal. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo, y tú, está hablando al rey, le pondrás por nombre Emmanuel. Y antes de que este niño alcance la edad de la razón, verán que esos dos carbones humeantes, está hablando de los dos reyes enemigos que están asediando Jerusalén, desaparecerán de la escena política y ya no te darán miedo. La señal es el nacimiento de un niño y la garantía que ofrece el profeta es que antes de que este niño alcance la edad de la razón, los problemas que ahora los angustian serán superados. Probablemente Isaías tenía la intención de anunciar el nacimiento de un hijo al rey y también le proponía un nombre simbólico, Immanuel, o sea, Él, Dios, Manu, con nosotros. Dios está de nuestro lado y nos confiamos en Él. Por tanto, llama así a tu hijo y fíate del Señor. Este oráculo, bien fechado en un periodo preciso, el año 335, se ha mantenido en la tradición de los discípulos de Isaías junto con muchas otras enseñanzas del maestro. Y en los años y siglos siguientes estas tradiciones se han preservado, reanudado, profundizadas e interpretadas de una vez cada vez más claro. 700 años después, así, cuando la Virgen María concibió y dio a luz al Hijo que fue llamado Jesús, los apóstoles entonces entendieron que el significado completo de esta antigua profecía era el anuncio del Mesías, la liberación del poder del mal. Tenemos así un ejemplo de un pequeño detalle insertado en una gran obra profética y poética. Isaías es el profeta de la fe. En esa misma ocasión, cuando el corazón del rey y de todo el país se agitó, como las ramas del bosque cuando el viento sopla, Isaías interviene recomendándoles que confiaran en Dios. Utilizó una expresión fundamental para entender su teología. Es un juego de palabras en hebreo. Dijo, Im lo ta'aminu ki lo teamenu. Si no creen, no subsistirán. ¿Reconocieron la raíz de la palabra amén? La empleamos también nosotros para indicar algo sólido, estable, seguro, estable. Si no creen, ta'aminu, es decir, si no confían en Dios y no se apoyan en Él, no subsistirán, teamenu, no podrán permanecer de pie, no tendrán solidez. Para Isaías, la solidez de Jerusalén es el Señor. Para Isaías, la roca de los cimientos es el Señor. Fe es sustancia. Isaías enseñó que la fe es la base sólida sobre la que se puede construir una vida. Y durante más de 40 años, este hombre no dejó de repetir su gran lección política.
La confianza en Dios es la base de la existencia. Pero Isaías no consiguió mucho. Prefirieron una alianza con los diversos poderes humanos, el uso de las armas y los métodos de la política humana, y fueron al fracaso, uno después del otro. Mientras tanto, el reino de Samaria había sido destruido, conquistado por los asirios y eliminado de la historia. Las tribus del norte fueron deportadas y desaparecieron. Jerusalén, por otra parte, fue afortunadamente capaz de existir. Y al fin, cuando Isaías era un hombre anciano, en el 701, el gran emperador Sennacherib sitió Jerusalén, pero no pudo conquistarla. Las ratas trajeron la peste y los asirios tuvieron que abandonar el asedio apresuradamente, huyendo y volviendo a su patria. Israel, sin luchar, vio a los muertos dispersos en el camino del retorno de los ocupantes. Teológicamente explicaron que el ángel del Señor había bajado y eliminado el ejército asirio. En los últimos días de su vida, el viejo Isaías podía cantar su canto del cisne anunciando que un brote saldría de la raíz de Jesé. Jesé era el padre de David. El árbol familiar había quedado como un tronco del cual el árbol había sido cortado, pero aunque todo parecía estar terminado, habría un brote de ese tronco. Isaías es el gran profeta que anuncia el Mesías, el rey, el nuevo rey, el descendiente de David, que haga bien las cosas, el que puede arreglar las cosas. Cuando Isaías muere, su tradición no termina, porque él dio vida a una escuela, a un movimiento espiritual, cultural y literario que continúa en los siglos siguientes. Sus discursos, sus oráculos, sus ejemplos, los poemas que escribió son recogidos por sus discípulos, publicados, actualizados, interpretados. Y 2 siglos más tarde, durante el exilio en Babilonia, alguien vinculado a su escuela retoma el libro y escribe otros capítulos. Este es el nacimiento de lo que los modernos llaman el segundo Isaías, es decir, los capítulos 40 al 55. Otro autor, otra época. Estamos en la época del fin del exilio en Babilonia, en torno a los años 540, exactamente 200 años después de la llamada del gran anciano Isaías. Este es un profeta del que no sabemos nada, ni siquiera sabemos su nombre. Todo lo que tenemos es su obra, una obra de consuelo. Y de hecho el capítulo 40 comienza: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios, hablen al corazón de Jerusalén, anúncienle que se ha cumplido su condena. El pueblo es como la hierba, pero la palabra de Dios dura para siempre. Este hombre fue el consolador de Israel durante el exilio en Babilonia. Fue capaz
de mantener viva la esperanza y la expectativa. Fue capaz de volver a proponer en un nuevo lenguaje, en una nueva situación histórica, el gran mensaje de la fe. Este profeta anónimo que llamamos segundo Isaías pagó con su vida, terminó chocando con la política babilónica y fue perseguido, encarcelado, torturado y asesinado. Este profeta habló de sí mismo como el siervo de Dios, es decir, el ministro que había sido designado por Dios para representarlo, y fue siervo sufriente. Sus discípulos, después de su muerte, hablaron de él como un santo y recogieron sus obras y añadieron su celebración hablando del siervo de Dios, del siervo que fue asesinado por nuestra salvación, que llevó en su cuerpo nuestros pecados. Por sus heridas fuimos curados, reconocen los discípulos. Pero siglos después, los discípulos de Jesús entenderán que esa palabra profética se anunciaba perfectamente a Jesús. El siervo de Dios es Jesús mismo. Y el antiguo profeta, con su palabra y su propia existencia, había sido una anticipación, un anuncio. Había dado la señal, había orientado la expectativa, había indicado un estilo. El segundo Isaías había anunciado el inminente fin del exilio, pero no vio la liberación, fue asesinado antes. Otro de sus discípulos vio el fin del exilio y la repatriación. Él fue el que lideró el regreso del exilio como sacerdote. Probablemente puede ser identificado con el sumo sacerdote Josué, el líder del pequeño resto que regresó después del edicto de Ciro. Y este sacerdote, este guía del resto, es el autor de la última parte del libro que llamamos el tercer Isaías, desde el capítulo 56 hasta el último, el 66. Este sacerdote autor que se instaló en la recién reconstruida Jerusalén y pudo comenzar de nuevo el culto, tuvo un discurso programático muy importante diciendo: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, por esto me ha ungido, me envió a anunciar a los pobres una buena noticia y a liberar a los prisioneros. También en este caso reconocemos que estas palabras pronunciadas alrededor del año 520 a.C., corresponden perfectamente con el estilo y predicación de Jesús. Cuando Jesús de Nazaret comenzó en su pueblo la predicación, comenzó precisamente de este texto del profeta Isaías para hablar de sí mismo. Y en la sinagoga de Nazaret, después de haber leído el capítulo 61 de Isaías, le dijo a su pueblo: hoy, en presencia de ustedes, se ha cumplido este pasaje de la Escritura.
Jesús es el enviado de Dios para traer la buena noticia y liberar a los prisioneros. Pero una vez más, la persona de Jesús es caracterizada y descrita con el lenguaje del antiguo profeta. La historia de Isaías no ha terminado todavía, porque esa escuela teológica siguió viviendo incluso en los siglos siguientes, cuando por ejemplo nació el movimiento apocalíptico, que anunciaba la gran revelación de la intervención de Dios. Y posteriormente, autores anónimos compusieron poemas que insertaron dentro del libro de Isaías. Por ejemplo, los capítulos 24 al 27, que constituyen el gran Apocalipsis de Isaías, o los capítulos 34 y 35, conocidos como el pequeño Apocalipsis. Este enorme libro ha crecido durante los siglos. Un personaje histórico, muchos discípulos y colaboradores, casi un pueblo profético que mientras vive, escucha al Señor, trata de entender lo que quiere el Señor, trata de interpretar los signos de los tiempos. Y esta reflexión las transforma en poesía y en textos proféticos. Con el tiempo, los discípulos entienden mejor. Los apóstoles de Jesús entienden que en la persona del Mesías, toda esta gran profecía se ha convertido en actualidad. Y nosotros seguimos leyendo el libro de Isaías, tratando de captar esta maravillosa riqueza teológica.